desde pactos secretos entre reinos hasta acuerdos que hoy mueven la economía y protegen el planeta. Los tratados internacionales son la columna vertebral de la cooperación global. Hoy te contaré la historia y la importancia de estos acuerdos, y cómo México ha tejido su red diplomática con el mundo. Los acuerdos internacionales nacieron de la necesidad de evitar conflictos y regular intercambios. La idea de acuerdos entre naciones no es nueva. En la antigüedad los reinos firmaban pactos de paz, comercio o alianza. En México los tratados formales comenzaron después de la independencia en 1821, buscando reconocimiento internacional y comercial. Uno de los primeros fue el Tratado de Córdoba en 1821, seguido por tratados de amistad con países como Colombia y Reino Unido. En 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó un momento clave, estableciendo nuevos límites con Estados Unidos tras la guerra. Desde entonces, México ha usado los tratados para abrir mercados, proteger recursos y cooperar en temas como derechos humanos y medio ambiente. En el mundo de la diplomacia, no todos los tratados son iguales. Cada uno tiene una función específica y responde a necesidades diferentes entre países. Hoy vamos a conocer las principales categorías de los acuerdos y tratados internacionales. Primero, los tratados políticos. Son acuerdos que definen relaciones de cooperación o entendimiento entre naciones. Buscan establecer un marco de respeto y colaboración a largo plazo. Muy ligados a ellos están los tratados de alianza. Aquí, dos o más países se comprometen a apoyarse mutuamente, ya sea en defensa, comercio o causas comunes. Un ejemplo claro son las alianzas militares o estratégicas. Muy ligados a ellos están los tratados de alianza. Aquí, dos o más países se comprometen a apoyarse mutuamente, ya sea en defensa, comercio o causas comunes. Un ejemplo claro son las alianzas militares o estratégicas. Luego tenemos los tratados jurídicos. Estos establecen normas claras que ambos países se comprometen a cumplir. Regulan desde fronteras hasta la extradición de personas. Están también los tratados de garantía y protección. Su objetivo es salvaguardar derechos, territorios o poblaciones vulnerables. Incluyen, por ejemplo, acuerdos para proteger a minorías o preservar el patrimonio cultural. En situaciones de conflicto, algunos países optan por tratados de neutralidad. Esto significa que se comprometen a no intervenir en guerras ajenas y mantener relaciones pacíficas con todas las partes. No podemos olvidar los tratados económicos. Regulan el comercio, las inversiones y el flujo de bienes y servicios. Son clave para el crecimiento y la integración global. Existen también los tratados culturales. Promueven el intercambio de arte, educación, ciencia y tecnología, fortaleciendo la identidad y el entendimiento entre pueblos. Por último, los tratados militares establecen cooperación en defensa, capacitación y seguridad. Aunque su uso es sensible, cumplen un papel importante en la estabilidad de ciertas regiones. Cada una de estas categorías responde a un mismo principio: construir puentes, resolver conflictos y fortalecer las relaciones entre países. Entender sus diferencias es comprender cómo se escribe la historia internacional. Los tratados se pueden clasificar de varias formas: por materia comerciales, políticos, culturales, ambientales y de derechos humanos; por número de partes en bilaterales, cuando son entre dos países, y multilaterales con varios países; por formalidad en tratados, convenios o acuerdos simplificados. México participa en todos estos tipos, adaptando su política exterior a las necesidades del país y del contexto global. Los acuerdos y tratados internacionales no son más que simples documentos. Son el resultado de la voluntad de las naciones de convivir, cooperar y resolver sus diferencias de manera pacífica. Su objetivo es claro: establecer compromisos mutuos que regulen aspectos políticos, económicos, culturales o de seguridad, promoviendo la estabilidad y el desarrollo entre los países firmantes. En su aplicación intervienen dos marcos jurídicos: el derecho interno, que corresponde a las leyes de cada país para ratificar y aplicar el tratado, y el derecho internacional, que establece las reglas generales que rigen la relación entre las partes, como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El camino hacia un tratado comienza con la negociación, donde se definen los términos y condiciones. Luego llega la firma, que manifiesta la intención de cumplirlo, pero no es todavía vinculante. Finalmente, cada país decide su aceptación
o incluso su rechazo, siguiendo sus propios procedimientos legales. Estos acuerdos son el lenguaje común de la diplomacia, son puentes entre culturas, economías y sistemas políticos. Y su verdadero valor radica en la capacidad de transformar conflictos en cooperación, porque en un mundo interconectado, los tratados internacionales no son solo reglas, son las promesas que las naciones hacen para construir un futuro más seguro y justo para todos. En general, los tratados internacionales tienen características comunes. 1. Son jurídicamente obligatorios. 2. Solo los pueden firmar en estados soberanos u organismos autorizados. 3. En México necesitan aprobación del Senado. 4. Se rigen por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Los tratados más importantes de México son 1. TMC en comercio con Estados Unidos y Canadá. 2. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, acceso a mercados europeos. 3. Acuerdo de París, compromiso con el medio ambiente. 4. Convenio 169 de la OIT, derechos de pueblos indígenas. 5. Acuerdo Transpacífico, CPTPP, integración con economías de Asia y Oceanía. En su contenido encontramos elementos clave. Primero, el preámbulo, donde las partes explican el propósito y el espíritu del tratado. Aquí se establecen las razones por las que deciden unirse en ese acuerdo. Luego, las cláusulas principales, la identificación de las partes que lo firman, las definiciones que evitan ambigüedades, los derechos y obligaciones que cada Estado asume, los mecanismos de resolución de controversias para prevenir conflictos y, en muchos casos, las sanciones por incumplimiento. También se especifica el plazo de vigencia, la posibilidad de renovación y el procedimiento para que un país pueda retirarse del acuerdo si así lo decide. Cada palabra en un tratado internacional ha sido cuidadosamente negociada, porque de su contenido depende no solo la relación entre Estados, sino también el bienestar de millones de personas. Es en esencia la voz escrita de la diplomacia. Como puedes observar, los tratados no son solo hojas firmadas, son puentes que conectan a México con el mundo, son la historia escrita de cómo un país decide caminar junto a otros para construir un futuro compartido. México y el mundo unidos por acuerdos movidos por el cambio.